Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios. En este 1 de mayo, damas y caballeros, comenzamos el 5º mes del año. Qué gusto que usted pueda estar con nosotros para abordar esos temas importantes de nación, como lo es el hecho de no dejar de lado parte de lo ocurrido este 1 de mayo, como hablar qué fue lo que motivó la marcha de este día, cuáles fueron esas causas, pero además, para aquellos que quieran saber de historia, es necesario saber cómo nace, cuáles fueron esas luchas que generan el 1 de mayo y además cómo es que estas luchas llegan a El Salvador, cuáles fueron esas primeras luchas y cómo se ha avanzado hasta el momento. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, estamos hablando de la representante del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora, Sara Alfaro. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas noches, encantado. Buenas noches, es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo un poco sobre lo importante que es conmemorar esta fecha, 1 de mayo, día histórico para la humanidad, para Latinoamérica y, por qué no, para El Salvador. Desde luego, y es que también tenemos en el estudio al representante, al secretario general de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, Miguel Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto. Buenas noches, un gusto. Queremos agradecer a tan importante medio por darnos la oportunidad de poder expresar lo que ha suscitado este día en esta marcha, grandiosa marcha, donde nuestro pueblo, nuestra organización, celebramos con alegría esa lucha por la vida y por nuestras reivindicaciones. Un saludo a la audiencia. Encantado que nos hayan aceptado la invitación, así que vamos entrando rápido en materia con ese primer punto con respecto a, mire, nosotros sabemos que celebramos el Día del Trabajo, bueno, ¿lo celebramos o lo conmemoramos? Y en otro punto, ¿cómo nace el Día del Trabajo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué lo inspira? ¿Qué da lugar a su nacimiento? Por favor, Sara. Pues comentar de que para poder hablar del 1 de mayo como una fecha conmemorativa, hay que hablar entonces qué pasó allá por 1886, cuando se da una gesta de reivindicación, de lucha sindical allá en Chicago, en Estados Unidos. No sucedió exactamente acá localmente, pero sí sucedió en Chicago, en Estados Unidos, en la que se estaba teniendo un movimiento sindical bastante convulsivo por las peticiones que hacían los trabajadores de las maquilas, de las grandes industrias, por lo que estaban sufriendo en cuanto a que el presidente Johnson en aquella época había aprobado 8 horas laborales, sin embargo no se estaban cumpliendo y los trabajadores les tocaba sufrir estos atropellos de trabajos de horas extendidas, extenuantes, de 14 a 18 horas, imagínate tú. ¿Cuánto tiempo un obrero trabajando sin condiciones? Entonces, esto hizo que la sociedad, la población obrera, los trabajadores, entraran incluso con el involucramiento de sus familias para poder luchar y poder exigir el respeto de ese decreto, de esa ley que se había involucrado de las 8 horas laborales. Pero esto nos llevó a que en la historia conozcamos a este día que hubo una convulsión social terrible que llevó incluso a ahorcamiento de líderes sociales de aquella época, sí, en la que murieron los líderes sociales por estar promoviendo estas marchas, estas revueltas, por pedir sus derechos laborales. Y es ahí donde a esta época podemos decir que es conmemoración en los mártires de Chicago, porque son personas que murieron para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de algunos beneficios como trabajadores a nivel mundial y Latinoamérica, como podemos mencionar 8 horas laborales, derechos como prestaciones de ley, tener atención médica, poder hacer uso
de algunos beneficios como trabajadores, seguridad social, por ejemplo, en fin, todo lo que los trabajadores hoy en día podemos disfrutar, como poder tener vacaciones pagadas, que no se irrespeten tus horarios laborales, todo lo que disfrutamos los salvadoreños, los latinos en el mundo incluso también, se debe a esas luchas que se libraron por nuestros antecesores, por esos sindicalistas que ofrendaron su vida para que usted ahora pueda tener estos beneficios como trabajador. Entonces, hubieron pérdida de vidas, muchas personas que sufrieron estas consecuencias de haber luchado por nosotros. Entonces, claro, nos queda a nosotros ahora conmemorar, honrar sus vidas y poder hacer uso de todo lo que ellos nos han dejado. El hecho de poder pertenecer a un movimiento sindical, a un movimiento civil, poder hacer uso de los derechos de huelga, derechos de poder manifestarnos para poder pedir lo que nosotros debemos que hacer valer como son nuestros derechos humanos y laborales. Ahora, me paso con Miguel siempre en la misma línea histórica, pero estamos hablando de los mártires de Chicago. Pero esto, a fin de cuentas, ¿cómo llega a América Latina? ¿Será que en América Latina hubo muchísima más resistencia a implementar y a instalar los derechos laborales, como históricamente ha sido? Por supuesto, hay que entender de que los sindicatos nacen junto con un modelo económico represivo, que es el capitalismo, ¿verdad? Y conforme va pasando los niveles de explotación, acordémonos que habíamos pasado del feudalismo al capitalismo, también, así como se expande el capitalismo por el mundo, también la clase obrera se comienza a organizar en la defensa de nuestros intereses. Hay que tener en cuenta de que en esos periodos no estaba regulado las horas laborales, no habían prestaciones sociales para los trabajadores, había una gran explotación para los niños y mujeres, prácticamente el ser humano era tratado como un animal. Y gracias a estos sacrificios que hicieron nuestros mártires de Chicago y también los mártires nuestros en América Latina y en el mundo, es que logramos tener estos pequeños derechos que tenemos como clase trabajadora. Por eso en el continente y en el mundo, digamos, hoy se conmemora, ¿verdad?, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Muchas veces se confunde el Día del Trabajo, el Día de la Clase Trabajadora. Este día es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, porque el Día del Trabajo son todos los días que nosotros realizamos nuestras labores para ganarnos nuestro sustento, ¿verdad?, y de vender nuestra fuerza de trabajo. Y eso, digamos, es lo que veníamos a plantearle hoy este día, ¿verdad?, de que hemos celebrado con mucha alegría. Y en el continente ha sido una fiesta enorme, en el mundo también han estado otras organizaciones que expresaron solidaridad hacia El Salvador. Plantearle de que en México salieron consignas, ¿verdad?, a favor de las luchas nuestras como pueblo salvadoreño, lo mismo en Honduras y en otras partes del mundo, donde las organizaciones hermanas manifestaron su solidaridad con el pueblo salvadoreño, debido a que nosotros en El Salvador hemos retrocedido en materia de derechos humanos y derechos laborales. ¿Será como tal que en América Latina es una de las regiones donde más derechos laborales se violan? En algunos países hay países donde la clase trabajadora tiene mayor participación en la formulación, en la elaboración de las políticas públicas del Estado, pero hay otros países donde se están vulnerando los derechos. El caso de Costa Rica, en donde los compañeros sindicalistas también nos expresan que están desmontando las instituciones públicas. Lo mismo está pasando en Panamá, donde se está privatizando la caja, ¿verdad?, y que los trabajadores también manifestaron este día su descontento en contra del desmontaje de las instituciones que benefician al pueblo y a la clase trabajadora. Argentina también, por supuesto, bueno, con sí, Milei, ¿verdad?, un nefasto presidente, ¿verdad?, de corte fascista, que es Javier Milei, que ya en varias ocasiones ha reprimido a los ancianos. Prácticamente ahí les han quitado las pensiones a los adultos mayores, ¿verdad? Y en la forma de que los trabajadores adultos mayores se manifestaron pacíficamente, fueron agredidos en jornadas anteriores con palos. Hemos tenido fallecidos de adultos mayores. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos rápidamente en Criterios.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que otro de los puntos, ya que hablamos de los mártires de Chicago, que es lo que da inicio al denominado Día del Trabajo, o como también se lo conoce como el Día del Trabajador. Entonces, esto pasa en América Latina. Pero si nosotros nos ponemos en contexto en El Salvador, ¿cuáles han sido las luchas históricas? ¿Cómo llega El Salvador como tal? Es decir, estamos hablando de que siempre se peleó para tener las vacaciones, siempre se peleó para tener las 8 horas, que por cierto, en América Latina, El Salvador es de los estados en los que más horas se trabaja, y que ahora las luchas pues incluso están por tratar de reducir a 40 o a 36 horas. Sin embargo, históricamente, ¿por qué se ha luchado en El Salvador? Son las mismas luchas que todos. Sara, por favor. Sí. Sí, la verdad que son las mismas luchas, porque siempre hay inequidades en el mundo y mucho más en países como el nuestro, tercermundistas, países que por más que se nos dice que estamos en vías de desarrollo, las inequidades siempre se viven y se viven más agudizadas en la actualidad. Digamos las brechas salariales de género, por ejemplo. Sí, las brechas donde la mujer siempre ha sido la que tiene un menos salario, trabaja más e incluso tiene que cargar con el trabajo en casa y el trabajo que tiene formal, ¿verdad? Si lo tiene afuera, ya sea en lo formal, en lo público. Entonces sí, hay una diferencia bien marcada en cuanto a esto, en cuanto a las mujeres y los hombres. Entonces, mientras tengamos siempre un motivo para poder pronunciarnos en estos temas, en las luchas sociales, en el respeto a los derechos que ya están, no tenemos que pedir que se nos respeten, porque ya están creados. Sin embargo, nos toca cada cierto tiempo venir y recordarle a los funcionarios, a las personas que deberían de apoyar el respeto al derecho humano, al derecho laboral, al derecho sindical. Entonces, las mujeres siempre estamos presentes. El hecho de que las horas extras en la mayoría de casos no sean pagadas, porque aquí se romantiza que usted tiene que dar la milla extra, demasiadas millas extras, es otra de las luchas por las cuales se ha estado peleando en estos años y este día también. Sí, claro, porque seguimos teniendo esa situación, nada menos el sector salud. Hoy en día quiero contarles a los televidentes que en el sector salud las enfermeras, los médicos, las personas técnicas están haciendo horas extras, están haciendo turnos extenuantes con el cierre de los ecos, de las clínicas, de todo lo que se ha dado, nos ha estado complicando más la situación a nivel hospitalaria, porque se está teniendo una saturación en estos lugares de prestadores de servicios de salud y tenemos empleados que no se les están pagando sus turnos. ¿Se imagina usted trabajar 72 horas, 24 horas y de gratis? Dígame usted a dónde se ha visto eso. Pregunta, y esto también es por una tergiversación que se tiene también en la misma población, hablando de trabajar 48 hasta 72 horas en el sentido en el rubro de la salud. Cuando muchos dicen, mire, es que usted tiene que trabajar por vocación, no tiene que estar pidiendo ni vacaciones, ni tiene que estar pidiendo que se le paguen horas extras, y como dije hace unos días, algunos prefieren, mire, no desayunen, no almuercen, no cenen, quédese encerrado. Y eso no genera una crisis, porque entonces el trabajador entra en el síndrome burnout o el síndrome del quemado, hay más riesgos de mala praxis, hay más riesgos de accidentes laborales, la productividad incluso, por más que usted tenga un empleado como un esclavo sentado en un lugar trabajando, no le garantiza a usted mejorar su productividad, e incluso se corren más riesgos de los accidentes laborales. Las personas no están haciendo su trabajo de manera concentrada. ¿Y qué es lo que nos estamos enfrentando? A que los trabajadores, incluso algunos renuncian porque no soportan. Usted puede amar su profesión, pero no va a amar la esclavitud a la que se le somete. Usted puede tener su vocación, pero entiéndase que usted no es una máquina tampoco. No es una máquina. Tenemos familia que nos espera en casa, tenemos necesidades personales que cubrir, que
trabajar y sin embargo el trabajador se ve como un objeto en el lugar de trabajo. Sí. Ahora, Miguel, ya se está hablando de lo que históricamente se ha luchado. Una de ellas es la brecha salarial por el factor género. Si nos vamos a las luchas actuales como tal, las que han tomado fuerza en estos últimos meses, entre lo que marcharon ahora y las causas que generaron esta marcha, están los despidos injustificados. Es correcto. Mira, hoy ha sido una diversidad en nuestra marcha. Han salido muchas banderas de lucha. Hay que plantearnos de que mucha gente cree que el 1 de mayo es el día del sindicalista, ¿no? Y es el día de la clase trabajadora y trabajadores somos todos en este país, todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Hay que decir de que en nuestras consignas salieron libertad para los presos políticos, para los presos inocentes. Salió el tema del desmontaje del aparato productivo de este país, en especial la agricultura, ¿verdad? Prácticamente con el despido de más de 600 trabajadores del Ministerio de Agricultura, que ya suman como 1.500 en lo que va de este gobierno, y estamos hablando que prácticamente la agricultura queda tirada. No hay, digamos, técnicos como para transferir eso. A la par del desmontaje del CENTA, la ENA ya desapareció, ¿verdad? Han sido las reivindicaciones, pero también han sido otras reivindicaciones como el derecho a la vida. Y en el derecho de la vida hemos incluido digamos, nuestras consignas contra la minería, nuestro derecho humano al agua, ¿verdad? Que han sido las luchas que la gente ha salido, porque en los cantones, comentarte, sí, hoy con todo lo que está pasando con los desalojos de las comunidades, muchas comunidades le están contaminando sus fuentes de agua. El agua está llegando racional y la gente ya está, digamos, en una crisis hídrica en este país. Y, por supuesto, digamos, las grandes reivindicaciones que tienen que ver con denunciar los más de 30.000 despidos que han existido de empleados públicos en estos 5 años y fracción que lleva el actual señor Bukele al frente del gobierno, ¿verdad? Que de una manera inconstitucional se religió de un segundo periodo. Así lo vemos como trabajadores, así lo vemos como organizaciones. Plantearte de que ahí salieron esas reivindicaciones, plantearte que fue una marcha muy alegre, fue una marcha muy pacífica desde parte de las organizaciones sociales y en donde cada organización planteó sus propias reivindicaciones. Estamos haciéndote un recuento de las que salieron, digamos, ahí. Claro. Salió también el tema del cambio del marco jurídico en este país, que está poniendo en riesgo la estabilidad laboral de cientos y miles de trabajadores. Hay reglamentos que están aprobando en las municipalidades, como el caso de San Salvador, que los trabajadores manifestaron este 1 de mayo estar en contra de un reglamento que violenta todo el marco legal salvadoreño, incluyendo los convenios de la OIT. Porque resulta que ahora, para ser sindicalista, ahora tenés que pedirle permiso cuando vas a ir a hacer tu labor que por constitución te corresponde y que está avalada en el artículo 47 y que según, ¿verdad?, el mismo 47 y una resolución de la sala, nosotros tenemos fuero sindical que nos permite hablar con la patronal, que nos permite llevar los casos de nuestros compañeros trabajadores para presentarlos a la patronal y que ningún sindicalista puede ser sancionado, despedido, amonestado, ¿verdad?, en el ejercicio de su función, sí, dice la ley. Pero en este caso, en el caso de San Salvador, en muchas alcaldías, se está violentando esos derechos fundamentales. Por eso la gente salió a las calles a manifestar y como tú lo viste, si lo vieron por los medios, fue una marcha muy amplia, muy colorida, muy alegre, ¿verdad? Y muy combativa, por supuesto. Así con esto, entonces nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambien, regresamos en breve, Guteros. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro de los puntos por los cuales la clase trabajadora se manifestó en este día es el aumento del salario mínimo del 12%.
Muchos dirán, bueno, pero es que algo a nada, ¿no? La cuestión es cómo están los precios de elevado, cómo la inflación ha afectado a las múltiples familias salvadoreñas. El CDC, el Centro para la Defensa del Consumidor, había propuesto un aumento del 25%. Al final solo fue del 12%. Entonces, era válido que al final la clase trabajadora se manifestara y dijera que no estaba de acuerdo con el 12% de incremento al salario mínimo. Sara, por favor. Sí. En este tema hay que partir de que todo tiene un génesis. Para poder dar una aprobación de un incremento salarial al salario mínimo en nuestro país, debemos de partir que hay que hacer ciertos estudios. Hay que ver cómo está el precio de la canasta básica, cómo está la canasta básica complementaria, cómo están porque tenemos la canasta básica alimentaria y está la complementaria, la que es como más extendida, que vemos otro tipo de gastos. Ya se venía diciendo de que el salario que tenemos actualmente no nos daba para ni siquiera poder abastecernos de una canasta básica alimentaria. No nos lo cubríamos. Se decía que deberíamos tener un salario de $500 para poder decir que medianamente se estaba cubriendo una canasta alimentaria. Sin embargo, se viene a dar un incremento de un 12% y muchos lo mencionan como un incremento pírrico porque no es lo que se necesita. Se necesita solo para la canasta alimentaria por lo menos un incremento de un 25%, según estudios previos. Pero esto no pasó ni siquiera por la discusión de la mesa de trabajadores o representantes sindicales o del movimiento sindical salvadoreño. No pasó por nada, solo se hizo un incremento del salario mínimo y se anuncia de la noche a la mañana el 12%. Y tomando en cuenta que anteriormente el ministro de Trabajo lo había dicho hace casi que un poquito más de un mes en una entrevista donde él decía que no había ni siquiera el escenario para poder entrar en discusión de este tipo de temáticas, de un aumento al salario mínimo. Pero bien, de la noche a la mañana nos aparecen con un aumento del 12%, cuando eso no es lo que debería de ser. A lo mínimo tuvo que ser a un 25%. Porque como le explicaba, estamos cargando con una canasta básica alimentaria con precios elevados, una canasta básica en el que ya tenemos que incluir incluso el pago de internet, servicios básicos, que a veces hay hogares que no lo tienen por problemas económicos, y hay que cargar también con la información de que la tasa de desempleo está súper elevada y es una crisis que debió tomarse en cuenta porque no hay en los hogares incluso el beneficio de decir ambas integrantes son empleados, o sea, madre, papá, empleados. No, hay casos de que la mujer incluso es jefa de hogar y está desempleada. Y agreguémosle que se han cerrado las oportunidades de poder ser emprendedores, se cierran mercados, se prohíbe la venta informal. Entonces, ¿a quién le vamos a subir el salario mínimo entonces? Si incluso estamos cerrando las oportunidades de empleos. Entonces, ahora, eso es lo que veíamos. Miguel, comprendo también que la gente no es que vaya a rechazar este 12%, pero tampoco es que lo esté aplaudiendo con bombos y platillos. Eso es totalmente válido. Mira, la población, digamos, en el ahogamiento que se tiene económico, que medio te den la mano o va a tener la posibilidad de medio oxigenarse, hay que revisar cómo se va a comportar la economía también, hay que estar expectantes a eso, porque el incremento, como lo han hecho, del 12%, también hay que ver el impacto económico que va a tener en toda la economía. Hay que decir de que prácticamente son patadas de ahogado el término ¿verdad? Yo sé que mucha gente va a sentir el alivio, pero también hay que plantear, hay más de 30,000 familias en este país que en 5 años han caído en extrema pobreza. Hay una gran cantidad de trabajadores que han perdido sus empleos. Y también hay que ver el tema de cómo va a aumentar el costo de la vida. Hay que decir, nosotros tenemos la canasta más pobre de toda la región centroamericana. En nuestra canasta básica no incluye carne, no incluye la leche, no se incluye el transporte para ir a trabajar, no se incluye el tema de recreación.
Prácticamente el salario de este país sirve para comer maíz, frijol, arroz, y allá de vez en cuando un huevito, para eso te alcanza. Y harinas. Si nosotros, y un poco de las harinas, nosotros como salvadoreños, digamos, como somos buzos, como se dice, ¿verdad? Tenemos otra forma de cómo también generarnos ingresos. Plantearte, yo conozco trabajadores estatales que tienen unas grandes deudas para poder tener su casa, ¿verdad? No alcanzan con el tema del trabajo y muchos trabajaban de vender café en el centro de San Salvador, que hoy han sido prácticamente desalojados. Y ahora, para nosotros, desde la posición, desde la clase trabajadora, ¿verdad? Del movimiento por la defensa de la clase trabajadora salvadoreña, hemos planteado y hemos establecido un aumento, y pedíamos un aumento del 25% como mínimo, porque hay ciertos estudios en donde habla que para una familia urbana es necesario que gane en ingresos $750, ¿verdad? Ahora tenemos el otro gran efecto que va a tener, ¿verdad? Porque nosotros ya no somos un país productor de alimentos, nos hemos convertido dependientes. Prácticamente lo que le viene a este país va a ser pura especulación, que quien va a definir el precio de los productos, de cómo vamos a alimentarnos en este país, van a ser las personas o las empresas que exportan de otros países. Ahora nosotros prácticamente en este país, como te comentaba anteriormente, se está desde el gobierno aplicando políticas para exterminar el campesinado en El Salvador, porque hay muchos funcionarios de gobierno que también están vinculados con las importadoras de granos básicos. Entonces a un campesino que produzca 20 quintales en una manzana lo ven como una amenaza. Y esa es la situación que nos vamos a enfrentar. Consideramos y nosotros vamos a estar expectantes cuál va a ser el impacto social que va a tener y el impacto económico. Estamos claros de que ya hay empresas que ya comenzaron a subirle los precios. Si tú vas al Super Selectos, hoy ya le subieron un porcentaje, solo con el anuncio. Ahora imagínate cuando ya se apruebe que se va a disparar los precios. Eso no, digamos, subirle el salario mínimo es importante, pero el gobierno debería de aplicar otras medidas que le permitan a la clase trabajadora mejorar su capacidad de adquisición, ¿verdad? Mejorar, que son lo que hemos perdido como clase trabajadora y que también por eso marchamos hoy en las calles de San Salvador. Sara, entiendo que quería complementar. Sí, sí. Hay que también valorar de que no se ha hecho un estudio, una comparación de cómo andan los salarios a nivel de Centroamérica. Es triste que sabiendo que somos un país dolarizado, tenemos los costos más elevados y podemos también darnos cuenta que la calidad de vida nuestra es bastante inferior en cuanto a salarios, en cuanto a beneficios que tiene la población, muy diferente a Costa Rica, por ejemplo, a Nicaragua, a Panamá, porque incluso ellos están arriba en cuanto al tema salarial que nosotros. La calidad de vida o el sistema de vida acá en El Salvador, la capacidad adquisitiva es incluso más difícil para los salvadoreños que estos otros países que ganan mucho mejor sus trabajadores que nosotros. Yo invito a los televidentes para poder entender por qué nosotros no estamos de acuerdo a este tipo de medidas que al final son como un pequeño extintor sobre el incendio, porque a nivel centroamericano nuestro salario mínimo está muy por debajo de nuestro vecino, ¿verdad? ¿Y por qué hay que ver al vecino? Bueno, porque vemos entonces de que no estamos como un país de primer mundo, como se nos plantea, porque incluso Nicaragua está arriba en cuanto al salario mínimo, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Entonces, creo yo que para poder entender qué es lo que merecemos como salvadoreños hay que ver la situación desde afuera hacia adentro y de repente poder compararnos incluso con los que están afuera. No podemos decir que cuando comparan que den gracias a Dios y comparan la economía con los compatriotas en el extranjero por el nivel adquisitivo, pero es que aquí supieran cuánto cuesta. Pero allá ganan más por hora, 19, 20 dólares. La diáspora se excede en esas comparaciones, pero nosotros ganamos aún colones convertidos en dólares, en esos 365 dólares. Es un salario en colones prácticamente, pero invertimos en productos, invertimos en insumos para nuestros hogares,
en dólares. Claro, no es lo mismo que la diáspora esté ganando 15, 20 dólares 15, la 20. hora, que aquí usted 10 dólares no esté ganando en todo el día. En todo el día, ajá, entonces eso es lo que nos hace de repente poder exigir un salario digno para nuestros trabajadores, para nuestra población. Por eso este día hemos marchado prácticamente con las mismas consignas y con otras nuevas que se han venido haciendo desde muchos años atrás. Con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en este Día del Trabajo, o también, como se menciona, Día del Trabajador, bajo la perspectiva de que, bueno, en efecto, pues todos los días hay que ir a trabajar. Entonces, veamos esto. Se han manifestado sobre el aumento del 12% del salario mínimo, que en principio no era lo acordado por la población. Hubo manifestación por los miles de despidos injustificados de los últimos meses. Pero algo que también se pudo notar es la manifestación por este cambio que se dio en todas las municipalidades. Alguien dirá, mire, pero ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo? ¿Qué tiene que ver con afectar los derechos de las y los trabajadores? Bueno, por favor, Miguel. Sí, mira, hoy este día los trabajadores municipales también sacaron sus consignas, y una de esas consignas es en contra de la reducción de los municipios. ¿Por qué? Prácticamente con eso no hay recursos. Desde que le quitaron el FODES a las municipalidades, no hay recursos para responderle a la población. Si tú preguntas a la población en general, prácticamente las calles siguen abandonadas, no hay para cambiar una lámpara, prácticamente las comunidades están en el abandono. Pero aparte de eso, también hay otros efectos que están teniendo las políticas o las leyes que se están aprobando en este país. Se acaba de aprobar, Andrés, ¿verdad?, que es el tema de la institución que va a administrar prácticamente la recolección de basura, en donde los trabajadores hemos analizado junto con nuestros compañeros abogados, en donde eso es la privatización del servicio de recolección de basura. Prácticamente deja a miles de trabajadores y trabajadoras desempleadas. El otro que tenemos, el otro efecto que se acaba de aprobar, es la nueva administración de mercados municipales. Sí. Prácticamente, y lo hemos visto en el centro de San Salvador, hay denuncias de vendedores donde prácticamente la administración, quien cobra por los alquileres de los locales, ya en San Salvador son empresas privadas. O sea que prácticamente las riquezas que debían de servir para obras a nuestra población, para garantizarle los derechos que les asiste a los trabajadores, prácticamente está quedando en manos privadas. Esa es una situación complicada. Hoy se habla de la amenaza de que ya no van a ser 44 municipalidades, sino que van a ser 14. Y van a ir reduciendo el Estado a la mínima expresión. Yo recuerdo, allá por la década de los 90, 2000, que peleábamos en contra del neoliberalismo. Pues ese neoliberalismo se recrudece en este momento, porque lo que está haciendo este gobierno, ¿verdad?, prácticamente es reducir el Estado a la mínima expresión. Con la reducción de las municipalidades prácticamente no va a haber una institución que le lleve servicios a las comunidades, y prácticamente vamos a quedar en el abandono. Los que vivimos en las colonias, los que vivimos en los cantones, los que vivimos en las comunidades, ya no va a haber plata para los proyectos en las comunidades. Y igualmente con todos los ministerios de este país, pues el despido de más de 30.000 trabajadores desde el 2019, desde que inició este señor Bukele como presidente del país, se refleja también en la reducción del aparato del Estado. Han despedido trabajadores de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Ministerio de Obras Públicas, han despedido trabajadores del Ministerio de Agricultura. Sí. Prácticamente lo que era CEN de Pesca ha sido desmontado. Por eso este día marchamos en contra de lo que representa este gobierno, que es un gobierno de derecha, de corte neoliberal y neoliberal radical. Y el hecho, por ejemplo, de que los mercados pasen a manos del gobierno central y ya no de las municipalidades, ¿ese es otro golpe también para las alcaldías? Por supuesto.
Las alcaldías subsisten y llevan proyectos a través de sus tasas municipales. Hoy prácticamente eso ya no lo va a percibir. Lo que no entendemos es aquella consigna que se dijo en la campaña, que el dinero alcanza cuando nadie roba. Ahora preguntamos por qué no hay para hacer proyectos en las comunidades, por qué no hay para pagar salarios de trabajadores. ¿Verdad? Ese es el tema. Y por supuesto, si tú lees la ley, la nueva ley que aprobaron sobre el tema de los mercados municipales, prácticamente va encaminado a la privatización. Ahí hay algunos artículos que nos mencionan de que le pueden concesionar o pueden dar a privados el tema de la administración de los mercados, y eso se llama privatización, ¿verdad? O sea, ya los privados ni siquiera van a pagar, van a comprar los mercados, no, que simplemente se los van a dar para que administren y van a seguir con el saqueo público. A ese saqueo público es que nosotros estamos en contra, ¿verdad? De eso, que nos quiten nuestros derechos que tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Como sindicalistas, de tener un trabajo digno y de tener una comunidad con las condiciones necesarias para vivir. Totalmente. Entonces, ¿de dónde van a sacar las municipalidades la plata para tratar de hacer los proyectos locales? No se les quitó el FODES, se dijo que la Dirección de Obras Municipales se va a encargar de la mayoría de proyectos, no pueden subir las tasas municipales, los mercados se les han quitado los mercados. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que, no se pueden subir impuestos, se crean nuevas formas de recolección de fondos. Por ejemplo, hoy en día, te lo puedo decir con propiedad, desde mi zona donde vivo, que se crea incluso una serie de permisos que hay que poder gestionar para poder podar tu árbol en casa y no se diga talarlo, en el que al final las personas, es una nueva forma de poder recolectar un fondo, porque le estamos creando nuevas dificultades al trabajador y al habitante de esa zona, ¿verdad? En la que él va a tener que poder hacer algo en su hogar, gestionando algún permiso, gestionando algún trámite, y en este caso es la poda y tala, que es una nueva cuota que va a estar entrando a las alcaldías, en el que el formulario para ver si te dan el permiso vale $2.75, en la que el permiso en sí, ya aprobado, tenés que pagar $16, parece que eran, si no lo recuerdo, pero en lo que te estoy poniendo como un ejemplo, que ellos van creando nuevas formas de poder hacer llegar esos dineros. Puede que le suban la tarifa a las partidas de nacimiento, o puede que, porque eso no está estipulado si tienen o no congelado el precio. Cada alcaldía cobra diferente por una partida de nacimiento, o por ir a sentar a tus hijos, podemos cobrar ahora por ese formulario o ese servicio. En fin, ellos son bien creativos, siempre buscan de qué manera poder hacerle llegar la facturita al ciudadano, trasladarle ese costo para luego tener más insumos en las alcaldías, porque es lo que les va quedando. La cuestión es que las van a terminar de ahogar. Sí. Porque igual, la gente después, mire, le han subido la tarifa a sacar una partida de nacimiento que no debería hacerlo, les van a volver a decir, mira, no lo hagan, y al final, los alcaldes y alcaldesas, bueno, al final, ¿para qué van a estar? Y ¿Solo para hacer la cara? Aclaro, en este espacio no estamos diciendo que le van a subir el precio a eso, no, pero claro, estamos dando un ejemplo. Es una posibilidad. Sí, claro. o es un ejemplo de cómo las alcaldías pueden ser creativos para poder seguir metiendo la mano en la cartera de los habitantes o los salvadoreños. Sí, eso tiene que ver también con la política nacional que tienen de la nueva distribución de la carga tributaria. Sí. A los trabajadores dicen que está en proceso la unificación del Seguro Social con el Ministerio de Salud. ¿Qué significa? Que a nosotros los trabajadores, aparte de que damos nuestros impuestos en el servicio que es privado, que el servicio del Seguro Social es un servicio privado, es un servicio que nosotros aportamos y lo hacemos como prepago, ahora resulta que aparte de todo eso nos va a tocar subsidiar, digamos, a toda la población, ¿verdad? Sí. O sea, nos va a tocar pagar los 800 millones que hoy tiene el Ministerio de Salud, pero aparte de eso nos van a sacar de nuestro seguro privado para eso. Y aparte de eso, también hay que mencionar el tema del desajuste, digamos, o del desequilibrio fiscal. A nosotros, a la clase trabajadora, nos están subiendo diferentes impuestos, que ya nos cobran esto, que nos cobran otro, y todo lo demás. Pero, si tú recuerdas, cuando lanzaron el Subsidio,
el presidente dijo que todos los empresarios iban a quedar exonerados de impuestos. Los empresarios que invirtieran extranjeros en El Salvador, prácticamente. Entonces quiere decir que en este país el que gana menos es el que paga más, y el que gana más o el que tiene mayores riquezas prácticamente está quedando con sus ganancias netas. Esa desigualdad social, esas contradicciones clasistas son lo que también salió en la marcha que hoy en la mañana tuvimos como clase trabajadora. Bueno, con esto nos vamos a ir a la última pausa comercial. Regresamos en Criterios. Bueno, y es que a fin de cuentas ha terminado este 1 de mayo, pero a pesar de ello, ¿será que la marcha va a continuar en otra fecha? ¿La lucha para las nuevas conquistas va a seguir? ¿La lucha por la reivindicación y el respeto a los derechos laborales se va a mantener como siempre? Sara, por favor. Sí. Pues hay que aprovechar este espacio para hacer un llamado a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales, que no debemos de rendirnos, que debemos de seguir con el dedo en el renglón. No olvidemos que estamos amparados en el derecho y que las luchas sociales van a continuar, porque van a continuar los despidos. Se tiene información incluso que hoy a fin de año vienen nuevos despidos para los más despidos para el sector salud, educación, porque recordemos que hay personas que aún se mantienen con el modelo de contrato y no han pasado a ley de salario o a contratos colectivos. Entonces tenemos esa situación latente. Entonces nuestro llamado es para los movimientos sociales, sindicales y todos los trabajadores de lo formal o lo informal, de lo privado o lo público, llamados a la unidad, porque juntos vamos a poder hacer fuerza social ante esta ola de violaciones a derechos humanos, laborales, sindicales. Entonces, mientras exista la violación a estos derechos, los salvadoreños no vamos a parar de andar en las calles, no vamos a parar de existir y de exigir este respeto. Y claro, tenemos que hablar un poco del temor a lo del régimen, ¿verdad? Pero sin embargo sabemos que estamos amparados al derecho, así que hay que continuar. Desde luego. Miguel, entiendo que de igual manera va a continuar en ese camino. Por supuesto, mira, nuestra lucha no es solamente de hoy ni de ayer. Nuestra lucha continúa, ¿verdad? Nuestra lucha va a continuar hasta que logremos verdaderamente construir un país donde valga la pena vivir, donde todos los salvadoreños tengamos las condiciones dignas para habitar este país, ¿verdad? Hacemos un llamado también a la clase trabajadora a unificar fuerzas, a defender nuestros derechos. También, como ya es el último espacio, queríamos agradecerte a ti, al canal, ¿verdad? Por darnos el espacio para poder manifestarnos como trabajadores nuestras inquietudes. Esperamos que nos inviten próximamente, porque va a haber mucho de qué hablar aquí de aquí en adelante, porque si la represión continúa, también nosotros estamos obligados por moral, digamos, por constitución, a defender lo que por derecho nos corresponde, que son nuestros derechos. Desde luego. Porque emigrar no es opción. Claro, desde luego. Esa es casa del pueblo salvadoreño y es casa también de las y los trabajadores. Amigos y amigas televidentes, llegamos al final de Criterios. No vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Sara Alfaro, ha sido un placer haberla tenido con nosotros. El gusto ha sido mío. Miguel, ha sido un honor. El honor ha sido nuestro, hermano, y aquí estamos a la orden. Encantado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse, feliz noche y feliz día del trabajo. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.